Muy bien, continuamos aquí en Portada. Nos acompañan ahora para la mesa tres periodistas, analistas políticos. Estamos con César Campos, estamos también con María Alejandra Campos y Pedro, iba a decir Campos, pero es Gamio. Campos y Gamio, ¿qué tal? Se fue la G. Así es. ¿Cómo están, señores? Muy bien. ¿Qué tal? Pues bien, el tema sigue siendo... ¿Cómo no? La posición que se renueva y se enfatiza, digamos, del presidente Vizcarra acerca de en qué pie llega al así llamado diálogo con el presidente del Congreso. ¿Ya les parece a ustedes que ha volado todos los puentes? O sea, yo creo que nunca hubo puente. Nunca Creo hubo que- puente, la ficción de los puentes. No sé si Salvador del Solar se confundió, si Vizcarra dejó que, bueno, avance con esa ronda de diálogo luego de 28 de julio, ¿se acuerdan que Sí. empezó a hablar con las bancadas? Pero era evidente que Vizcarra, después de prometer una cosa de esa magnitud, adelanto elecciones al 2020, ya no podía retroceder. Y si no podía retroceder, iba a ser un diálogo de sordos, porque el gobierno ya tenía su posición tomada, Claro. y el Congreso, o sea, lo único que podía hacer era allanarse a lo que había planteado el presidente, no había otra opción. Y en eso seguimos ahora. Pero ahora ya el presidente ha sido clarísimo anoche. Él habla cuando él quiere, ¿no es cierto? Todos buscamos la entrevista del presidente, pero él acepta porque quiere dar un mensaje. Y el de anoche ha sido, no hay nada que hablar sobre el adelanto de elecciones. El cronograma para puntualizar. No, nada. O sea, nada, vamos a hablar de economía, de los chanchos voladores, del clima, ¿no es cierto? De que ya viene Halloween, pero no vamos a cambiar el tema del adelanto de elecciones y punto. El señor Eres, si han visto, el vicepresidente es de la opinión de que ya el señor Olechano vaya a conversar. ¿Qué dicen nuestros analistas? Bueno, yo soy de la opinión que hay problemas en ambos lados. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene también una falta significativa de decisiones en amplios sectores del país. El campo que yo conozco, energía, cada vez es más grande la lista de problemas que afectan al ciudadano de a pie y creo que la gente quiere algo nuevo, pero no solo por el problema del Congreso y su mala imagen, sino también por un problema de falta de toma de decisiones, de falta de condiciones que hagan que el país fije metas importantes. El gol que se ha hecho con los Panamericanos ha sido una decisión puntual, pero ¿por qué esa capacidad de gerencia no se puede mostrar en tantos problemas críticos que tenemos hoy y que se están agravando en energía, en minería, en campos que tienen que ver con la oportunidad de empleo para los jóvenes, con reducir la anemia, con hacer que no haya cuadros como, por ejemplo, cualquier industrial que va a Arequipa o a Trujillo tiene que pagar el doble del gas que en Lima? Hay una serie de situaciones que es un nudo gordiano y el presidente lo que ha dicho, yo no puedo, adelantemos las elecciones, pero hay una carga de errores y de pasivos que hacen que no podamos decir simplemente el lado bueno está acá, el lado malo está allá. El país quiere un cambio. Sí. César. Yo creo que lo que dice Pedro es lo más certero, ¿no? En ese terreno nosotros tenemos que analizar las consecuencias de este entrampamiento del diálogo. Más allá de que la gente puede estar a favor de una parte, de Pedro Laechea, otros mayoritariamente, como se comprueba, a favor de la postura del presidente Martín Vizcarra, en este momento, como bien señala Pedro, estamos sufriendo consecuencias terribles. Muchos tenemos la impresión, y es mi caso, que más allá del entrampamiento político, lo que el presidente Martín Vizcarra está temiendo es que efectivamente no va a dejar ningún legado. María Alejandra hoy día en una magnífica columna en el diario El Comercio concluye luego de señalar, además certeramente, como lo ha hecho el editorial también de este diario, los extremos de la demagogia a los que ha arribado el presidente Vizcarra, concluye en algo que es elemental para la vista de lo que podemos analizar. Es el hecho de que no estamos construyendo un mejor escenario. Es decir, aquí estamos en el plan de que se vayan todos, que suena muy bonito, ese es el aplauso que merece del pueblo, pero no saben que no tenemos una base ni una ruta siquiera para construir algo mejor. Y el presidente acá en la entrevista de Mávila Huertas ha reiterado eso. No, vamos a renovar la política, vamos a darle la oportunidad al pueblo. ¿Cuál oportunidad? Me pregunto yo, ¿con qué reglas? Si el propio Fernando Tuesta, que ha sido promotor
la comisión que ha elaborado las más serias propuestas de reforma política, dice, hemos avanzado, pero no todas van a entrar a tallar, ni siquiera para el proceso electoral adelantado del año 2020. En consecuencia, creo que ese es el factor más importante que habría que evaluar. Los efectos de esta pugna que está causándole al país, como dice Pedro Gambio, serios problemas en distintos ángulos. ¿Quién se ocupa de hablar de Petroperú ahora que el señor Carlos Paredes ha salido a la palestra a decir que tienen 1.400 millones de déficit? Que la refinería va a estar operativa dentro de 18 años. Wow. Por Dios. O sea, tú conoces mejor que nosotros, Pedro, sobre ese tema. Nadie lo está discutiendo como una política pública fundamental, importante para, exactamente, para el destino del país, porque el señor Vizcarra cree que con el aplauso y motivando al pueblo a que le digan muy bien, cierre el Congreso, está gobernando, entre comillas, como él mismo dice. Pero deben conversar igual. O vamos a un inexorable choque de trenes, que es más o menos la figura que uno se hace al escucharlos. ¿Qué debería pasar? Escribir lo que viene. Anticipan. Yo creo que una muestra de madurez política sería que cada uno diga explícitamente cuál es su posición. Porque si bien a todos nos quedó claro, después de la entrevista de ayer, que Vizcarra no va a retroceder, y en verdad ya había quedado claro desde antes, él no ha dicho explícitamente, miren, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo en cómo nos vamos, porque yo no voy a cambiar de opinión en que el 2020 es la fecha límite. Sí. No lo ha dicho así de claro, igual como Lechea no dice claramente, mira, ¿sabes qué? No es negociable para nosotros irnos antes del 2021, así que ve tú si es que renuncias o cómo haces. Lo han dicho algunos congresistas, pero las cabezas de los poderes no sinceran el discurso, y eso hace que se alargue esta sensación de que los trenes se van a chocar, pero no sabemos cuánto todavía, Lechea no puede decir eso porque no lo sabe, ¿no es cierto? O sea, como Congreso, ¿qué es lo que puede suceder? Vizcarra sí, ¿no? Anoche ha hecho cronograma y forma. Punto, nada más. De ahí hablamos de otras cosas. Pero me imagino que Olechea no puede decir esto va a suceder porque tiene que haber un previo debate en la Comisión de Constitución de diferentes congresistas y luego en el Pleno. Entonces... Pero lo dice sin decirlo también, no sale a dar estos discursos semipresidenciales, hablando de políticas públicas que claramente son de largo aliento. Entonces, la intención no es irse pronto, sin duda. Pero el tema es complejo porque ya no se trata solo del fujimorismo. A partir del caso Tía María, el interlocutor en el Congreso es un empresario, un líder reconocido del mundo empresarial. Y hay un sector de los empresarios que están pensando como él. Eso es evidente. Entonces, de este juego de enfrentamiento, de polarización, donde ganan los extremos, y eso es muy malo para el país, y entramos en recesión económica, estamos frente a una situación donde el presidente ha perdido puntos y ha perdido fuerza. Y encima hay un montón de expedientes, de hechos, unos más, unos menos controvertidos, que en ventilador están siendo expuestos en ataque directo a la persona del presidente. O sea, se está minando más la posibilidad de un diálogo que sería el signo de madurez, porque no, como bien dice César, no se ha completado la agenda de reglas para que haya elecciones, porque corremos el riesgo de mantener el esquema de reglas que han permitido que la clase política vaya devaluándose, porque resulta que se llega al puesto de congresista no por meritocracia, sino porque se tiene más recursos, porque ha habido una influencia económica en la toma de decisiones, y casi no tenemos partidos políticos, tenemos partidas de defunción de partidos políticos. Como él. Entonces, el señor Vizcarra, perdón. Por ello ¿Cómo llegó a la plancha presidencial? Por ello es que es tan importante en este momento un esfuerzo de generosidad por amor a sus propios hijos. No podemos seguir jugando a la democracia infantil. Hagamos un esfuerzo de un estatuto de salida, de un conjunto de reglas mínimas, porque si no lo hacemos, creo yo que esperar al 2021 va a favorecer a los extremos, y eso no es bueno para el Perú. Hemos mencionado varias veces las declaraciones del presidente ayer en el programa con Mávila Huertas. Vamos a poner algunos bytes para hacernos una idea más cabal de lo que dijo y cómo lo dijo, que también es importante. El planteamiento está hecho. que hemos hecho el 28 de julio no es por la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es un pedido también que hace la población al Congreso y debería hacer algo al respecto, porque la inmunidad, como hemos dicho en varios casos, se ha convertido en impunidad. El planteamiento de adelanto de elecciones es con una visión mucho más amplia, es una visión país, una visión y una
objetivo de eliminar la incertidumbre, porque estamos todavía a 2 años, o 1 año, 11 meses, del 28 de julio del 2021, donde sería el cambio de autoridades. Vamos a seguir 2 años más en esta ¿El cronograma confrontación. propuesto sí sería posible Es de replantear? perfectamente, es un tema solo de voluntad. Nosotros hemos dicho que en agosto se ha presentado. Tampoco es una negociable el plazo. En A eso septiembre. quiero Pero apuntar. es que tampoco. Pero es que no podemos hacer, vamos a negociar un plazo para que en vez de que el mandato termine el 28 de julio del 2021, que termine en marzo del 2021. De acuerdo. No tendría de acuerdo. sentido. Es que cuando llegue el pliego interpelatorio del Congreso, inmediatamente ese pliego se lo deriva a las direcciones correspondientes, a la dirección legal para que vea el tema legal, a la dirección de concesiones para que vea el tema económico y finalmente se hace un consolidado de las respuestas. Cuando tengo las respuestas, se enfría el proceso de interpelación y no definen fecha de interpelación en el Congreso. Pero yo ya tenía las respuestas, pero no definían fecha. ¿Qué hicimos, Mávila, en ese momento? Preparamos un oficio y entregamos las respuestas al Congreso de la República. El Congreso de la República ha tenido las respuestas mucho antes de la fecha de interpelación. Claro, este es el documento fiscal y por supuesto no vamos a tomar toda la entrevista hablando del tema Chinchero. Termine el 28 de julio del 2021, que termine en marzo del 2021. De acuerdo. No tendría de acuerdo. sentido. Esas son las O sea, reglas no del tendría sentido, Ejecutivo ¿no? y ya está claro su punto de vista. ¿La renuncia ha pasado por su cabeza? No. ¿En algún momento? En absoluto. No. No, en absoluto. No va a renunciar No, el no, presidente. Estamos totalmente claros en nuestros objetivos como presidente. El 23 de marzo del año pasado asumimos una responsabilidad con el país y vamos a trabajar intensamente. ¿Cree que el Congreso quiere vacarlo? Seguramente más de un congresista sí lo quiere. Seguramente. Lo han dicho. Lo ha manifestado el congresista Mulder. Lo ha manifestado el congresista Becerril. Bueno, esos congresistas seguramente quieren vacar. Y faltó el señor Heresi, Me faltó el señor Heresi, vicepresidente. sí. Vamos a una pausa Sí, rapidito, creo. y porque ha luego hablado de ya. varias cosas el presidente, no solamente de la fecha, sino ya también del otro asunto, de Chinchero, que Sí, merece ser comentado cómo no. también por nuestros invitados. Vamos a hacer un posverdad ahora, lo que queda del programa. Ya venimos. Muy bien, continuamos aquí en Portada. Hemos escuchado varios momentos de lo que declaró ayer el presidente en el programa 2019. Y bueno, aparte de lo del adelanto electoral, está este otro asunto que parece que no guarda relación con el primero, pero en realidad sí, ¿no es cierto, César? Que es ¿Cuál asunto? el de Chinchero y la nueva información que ha aparecido, la consideración de parte del Ministerio Público sobre la posibilidad de reabrir esa investigación en la medida en la que toca o podría tocar a quien entonces era ministro de Transportes, el actual presidente, Claro. y él respondiendo, me van a seguir difamando, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso no es, el origen por lo menos no es político aparentemente, ¿no? Pese a que muchos creen Por la oportunidad. que la Fiscalía sí tiene un alto grado de politización, sobre todo por la manera como han conducido los casos, por lo menos de los adversarios a Vizcarra, y ahora le toca a Vizcarra, como también anteriormente cuando José Domingo Pérez pidió la prisión de Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que lo de Chinchero se mueve por la atención que generan pues las hipótesis fiscales. Es que nosotros no estamos atentos a la justicia peruana, estamos atentos a la hipótesis fiscal, porque así se ha sustentado en base a lo que le encontraron en la famosa laptop del gerente general de Así es. Conturguasi, el señor José Balta del Río. Y porque contiene un texto en donde él habría elaborado alguna respuesta al pleno interpelatorio que se produjo 2 meses después todavía del momento en que él habría elaborado esas posibles respuestas, que a mí no me parece mal que de parte, pues si uno, además el pleno interpelatorio efectivamente era público, lo pudiera redactar, que encuentren un cordón umbilical entre lo que dijo Vizcarra, es decir, si hay coincidencia. O el documento que y el quiso documento, presentar. efectivamente, eso será pues materia de la investigación fiscal. Pero esto no ha sido movido, digamos, no tiene un origen de una comisión investigadora, tiene un origen en el Ministerio Público, repito. Por lo tanto, creo que aquí lo que se están agitando son más bien las aguas políticas en función a tratar de ajustarle las cuentas a Vizcarra. Yo tengo una opinión sobre el caso Chinchero de verdad bastante aleatoria porque me parece que empezó mal, se quiso salvar, no con una intención, digamos, meramente dolosa, pero ciertamente ese encuentro que tuvieron con el ex contralor, tanto el primer ministro Fernando Zavala como el ex ministro de Economía Alfredo Torna y el propio Martín Vizcarra, deja mucho que desear, evidentemente dejaba mucho que desear.
Repito, sería muy audaz de mi parte decir que encuentro una línea dolosa, incluso en la conversación, pero un interés supino para que esto saliera adelante a como dé lugar, evidentemente lo había, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, lo relevante de Chinchero tiene que ver, más allá de la justicia, con su impacto en la opinión pública. Exacto. O sea, el sostén de Vizcarra actualmente es su sostén credibilidad. ciudadano, digamos. Sí. Chinchero no tiene la potencia para quebrar ese bloque de apoyo a Vizcarra, porque uno es un tema viejo, que hay un sector muy chiquito de la población que sigue la política en el día a día, ¿no? Y Es muy técnico. Para un ciudadano no tan informado, es como, están volviendo a sacar esto y efectivamente están tratando de difamar al presidente, y es fácil creerle a Vizcarra en ese discurso de que están tratando de Más lo de afecta a Tía golpearlo, María, ¿no? más lo ha afectado a Tía María. Más lo afectó a Tía María en un sector, creo que Martín Taná, que escribía en una columna que había perdido el apoyo de la derecha liberal, ¿no? Y efectivamente, después de Tía María, claramente hay Un cambio. un gran número de columnistas que empiezan a decir, oye, ¿Qué esto pasa? ya no, ¿Quién es este señor? no es Claro. aceptable, no le podemos aceptar esto en aras de la lucha contra la corrupción. Creo que por eso el impacto de Chinchero es limitado finalmente. El tema de Chinchero tiene un problema en la adenda, pero la anularon la adenda. ¿Y el contrato? Que eso sea una ventaja en el arbitraje a favor de esta empresa, evidentemente es un autogol para el país. El hecho de que haya habido un aporte a una asociación sin fines de lucro vinculada al expresidente involucra más al expresidente que A Vizcarra. apoyó Específicamente al expresidente Kuczynski más que A Vizcarra, al presidente Vizcarra. Y yo estoy de acuerdo con lo formulado por mis colegas aquí en la mesa, en el sentido de que es un primer ataque, pero yo creo que no es el único. Que viene. Que se viene una andanada de ataques para desacreditar al presidente, y habrá que evaluar Pero cada es que- cargo que le imputen, pero ¿De dónde eso, viene el ataque? pero eso evidentemente del sector es una mezcla entre hoy ya no es solo el Congreso mayoritariamente fujimorista. Ahora estamos viendo que también hay algunos empresarios que se han sentido afectados con un juego que no lo ven claro. Esa grabación de Tía María Sí. ha hecho que le pierdan la confianza importantes dirigentes del mundo empresarial. Entonces, creo yo que, de nuevo, pensemos qué país estamos dejando. A la gente le preocupa que no haya empleo, a la gente le preocupa que sectores esenciales de la economía hoy no den una señal, y en el mundo el Perú tiene todas las condiciones para estar en un mejor performance. Y ahora que lo mencionas así, de repente el presidente sabe que vienen otras cosas y no se refiere solo a este ataque de la fiscalía, porque cuando él habla nos seguirán difamando, investiguen las veces que quieran, no nos van a doblegar, no puede, imagino que no se atreve a acusar al Ministerio Público de formar parte de estos ataques. Se terminaría pareciendo a quienes No es le cierto. atribuyan al Ok, Ministerio Público. pero sí está nervioso, porque está hablando mucho sobre esto, entonces de repente él piensa que vienen otras cosas. Pero ojo con etiquetar estos ataques, ¿ah? Porque el primer ataque fue Vizcarra metiéndose autogol solito en Tía María, y nadie le pasó la Él hizo pelota. ataque, Él pues, fue ¿no? corriendo al revés en la cancha. Y este segundo caso de Chinchero es una investigación que la fiscal Sueno ha trabajado durante el 2 último años. año. Y que bueno, finalmente ha puesto una recomendación como, oye, fiscal de la Nación, por si acaso revisa esto, que estaba contemplado en el archivamiento preliminar de Pablo Sánchez a la investigación. Entonces tampoco es que sea una cosa, un conejo sacado del sombrero, ¿no? Y en medio de todo esto, Salvador de Solar pide licencia por unas vacaciones de 4 días, por supuesto, Mostramos. No le vamos a quitar en una ocasión en la que es crédito. razonable porque hay feriados y el fin de semana, pero esto ha despertado suspicacias. Caretas ha hecho su portada antes de saber lo de la licencia, lo de las vacaciones, diciendo que en Palacio estarían pensando o contemplando la alternativa de otro presidente del Consejo de Ministros que fuese intragable para la mayoría parlamentaria, y de esa manera pedirían confianza y no la obtendrían y se llegaría al escenario buscado. ¿Tú compartes algo de esa suspicacia o te parece completamente irrelevante? La coincidencia con el pedido de licencia que ha formulado el primer ministro no me parece relevante. Creo que es razonable lo que él señala, de un feriado largo, quiere ver a una hija que está Fuera. lejos del país, sí,
definitivamente no se coliga con esto en el sentido de que tiene que ver con la posibilidad de que pueda salir del primerato. Ahora, hace mucho tiempo que se habla que en efecto, para lo que se le llamó a Salvador de Solar, que era precisamente ser un gran comunicador, la persona que podía exponer cada alineamiento y cada objetivo del gobierno con cierta precisión, me da la impresión de que Del Solar ha fallado, es decir, no ha cumplido las expectativas. Y se ha oído dentro del Palacio de Gobierno que en algún momento incluso el presidente hace algunos meses estaba un poco desalentado por eso, no molesto, pero por lo menos desalentado con esa situación. Ahora, que coloque Caretas, que siempre está muy bien informada, la figura de Daniel Salaverry, a mí me da la impresión de dos cosas, ¿no? Una, el nivel obsequioso que tienen ciertos políticos, ¿no? Peruanos, por mostrarse, oye, estoy acá, y si me llaman, aló, sí juro, ¿no? Te dicen por teléfono, hola, ¿estás ahí? Sí, sí juro, ya están diciendo sí juro, ¿no? Y creo que la situación de Salaverry se presta para eso. Hay una fotografía en la que descartan más bien a otro conocido obsequioso político peruano como es Pedro Cateriano, que por lo menos en el caso de Caretas lo desmiente, ¿no? Y yo le creo a Caretas diciendo que efectivamente en este caso, en esta situación, no le interesaría al doctor Pedro Cateriano ser primer ministro. Pero el solo hecho de que efectivamente mencionen a estas personas obsequiosas, como digo, que siempre están ahí tocando las puertas del poder, de alguna manera sí revela de que hay por lo menos un rumor o un movimiento. Sí. No, de hecho hubo una reunión. Caretas afirma que ha habido una reunión entre Vizcarra y Salaverry y que ahora, por el aniversario del mes de fallecimiento del señor Salaverry, ha tenido que viajar y no ha podido concretarse la segunda reunión. El señor Salaverry no ha fallecido. Del hermano. No dije hermano, perdón. No. Por el fallecimiento del señor Salaverry. Contra, el señor hermano. Disculpe, no, después de su hermano. Entonces, pero sí ha habido una primera reunión. Sí, claro. Y además las fuentes de Caretas dice que la información más fuerte no viene del Congreso, sino que viene del Ejecutivo, viene de Palacio. Y además dice que el señor Oliva no está muy de acuerdo con esto, y algunos ministros, con esto del adelanto de elecciones. Están en contra y de manera insistente los trascendidos sobre la negativa de esta posibilidad por parte de algunos ministros, como el señor Carlos Oliva, y que no estaría de acuerdo con lo que podría suceder o el desenlace de esta... No hemos mencionado la carta de la vicepresidenta. La vicepresidenta tampoco está de acuerdo. Claro. Y la vicepresidenta evidentemente es un actor político relevante y que por su posición está coincidiendo con el fujimorismo. Entonces estamos frente a una situación de pérdida de sentido victorioso del presidente Vizcarra, pero vayamos al problema de fondo. Ya planteada la figura del adelanto de elecciones, la respuesta es: vamos a mantener esta crisis y esta batalla entre los dos poderes del Estado y otros grupos que se vinculan a unos y otros, incluso hablan de repartija de cargos. A mí me parece que el problema de fondo no se está viendo. Muy bien, tenemos que terminar la conversación y pasar a nuestra sección Así es la nuez.